bajado a tu presencia, Señor, afirmado a tu madre, Señor. Padre, si nos alejamos, Señor, milímetros de tu presencia, Señor, nada somos. Padre, queremos, Señor, que cada día, Señor, como tú le prometiste a Moisés, Señor, que tu presencia iba con él y le daría descanso, Señor. Que de la misma manera, Señor, tu presencia vaya con nosotros cada instante, cada día, Señor. A cada paso que damos, Señor, y nos dé descanso, Señor. Padre, y que podamos decir como Moisés, que dijo en aquella tarde, noche, en aquel día, si tu presencia no va a ir con nosotros, que no nos quite de aquí. Por eso, Padre, también que podamos decir, Señor, que no nos moveremos si tú no vas con nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, habla nuestras vidas, Señor, en esta hora a través de tu palabra, Señor. Padre, que seas tú, Señor, haciendo lo que quieras hacer, Señor, en esta noche, Señor. Padre, tu palabra nos dice que donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, Señor, ahí estás tú, Señor, en medio, Padre. Tú estás aquí, Señor, porque aquí somos más de 2 o 3, Señor, que creemos, que confiamos en ti, que te adoramos, que te amamos, Señor, que anhelamos, Padre, de tu presencia, Señor. Por eso, Señor, entregamos todo este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, Dios les bendiga grandemente, son más que vencedores. Salieron ahí de la calentito de la casa, de la cama, la verdad, están un poquito aquí calentitos en la presencia del Señor. Amén. Así que vamos a abrir nuestra Biblia digital o escuchar ahí en Joel capítulo 2, a partir del versículo 25 hasta el 29, que dice: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Amén. Hasta aquí. Estamos ya que comenzando prácticamente el último mes de la primera mitad del año. Se va el año, ¿no? Se va rapidito, ya estamos en junio. Se pasa el tiempo, se vienen los fríos, bueno, se vinieron hace un buen tiempito, ¿no? Hay que cuidarse más, hay que abrigarse más, necesitamos, ¿verdad?, de cuidarnos. Parece que ayer estábamos celebrando las fiestas y en un abrir y cerrar de ojos ahí estamos haciendo la mondongueada. Que la hermana Rosario dice que el señor Hernández, Néstor Hernández, ¿puede ser? No. Le queda muy bien la buceta, así que ya le pasaron las postas, le dijeron, así que vamos a tratar de encontrar la fecha y todo para que podamos hacer esa mondongueada. Como decía, en abrir de ojos se pasa el año, ¿verdad? Por eso la Biblia nos dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechemos el tiempo. Amén. Por eso, y como en ocasiones nos olvidamos, somos muy olvidadizos, vamos a recordar hoy lo que la palabra de Dios. ¿Cuál fue la palabra de Dios que nos dio para nosotros como iglesia y para cada uno en particular? Habíamos hablado, creo que cuando largamos esta palabra, justo estaba solo Karina y nuestra hermana ahí, no sé si recuerdan, pero habíamos hablado un poquito de este pasaje también de Joel, de que Él iba a restituirnos, ¿verdad? Este es el año de la restitución, donde Dios, como decimos siempre y cada culto, ¿verdad?, y hacemos a nuestro lector, a nuestro escriba, aquí David, que siempre lee ahí las promesas de Dios, ¿verdad?, donde Dios va a restituir lo que el diablo nos quitó. Ya sea porque nosotros mismos se lo permitimos, o porque Él, como el atrevido que es el enemigo, vio que se mete en nuestra vida y hace estrago, ahí pero dice la Biblia que Él iba a restituir todo. Y hoy quiero que recordemos esa palabra de Dios, que hemos visto cómo se está cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros. Porque si miramos filo, yo sé que estoy esperando que justo cuando las hermanas dijeron voy a contar el testimonio, se enfermaron. Pero igual vamos a esperar que se sanen
para que las hermanas ellas den testimonio Amén. de todo eso. No, pero hemos visto, Rosario pues está aquí presente, también ella nos ha contado de cómo también su hijo Álvaro ahí, como que de golpe y porrazo, ¿no? Porque así hace las cosas del Señor, comenzó de vuelta a hablar más seguido con Gastón, ¿verdad? Las otras vueltas le compró los útiles, cómo Dios está haciendo las cosas, cómo Dios está restituyendo. Y algo que quizás ni ella se lo pensaba, hoy cuando llegó a la reunión nos comentó que su madre quería venir aquí a la iglesia. Y algo que hace un tiempito atrás quizás era medio impensado, pero Dios restituye todo eso, ¿verdad? El tiempo que hemos perdido, y Él va haciendo. Por eso es bueno a veces recordar esa palabra del Señor ahí y seguir adelante. Pero no solamente que recordemos, sino extender un poquito más la promesa de Dios. Hoy quiero hablarte de un poquito más de eso, porque la Biblia dice en el versículo 28, después de esto, ¿después de cuándo? Después de que Él restituya el tiempo que te devuelva lo que has perdido, de que comiences a ver las maravillas de Dios, dice, después de esto derramaré de mi espíritu. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, le dice el mismo Señor Jesucristo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder, ¿verdad? Jesús antes de ascender a los cielos le dejó una promesa a sus discípulos y por ende a nosotros también. Porque tú y yo somos discípulos del Señor. Bueno, somos creyentes, creemos en el mismo Dios, en el mismo Jesucristo que ellos. Entonces somos discípulos de Él. Entonces esa promesa es también para nosotros. Le dejó la promesa de que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Los versículos anteriores al Hechos 1:8 dice, pero no se muevan de Jerusalén hasta que sean bautizados en el Espíritu Santo. Quédense aquí, no salgan de aquí, esperen, el Señor les dijo. Y este bautismo significa que serían llenos del poder de Dios. Por eso luego le dicen en 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder que les serviría para poder ser testigos de Jesús en toda la región. Y cuando hablamos de poder, hablamos de tener, la definición de poder es tener la facultad o la potencia de hacer algo. No hay nada que se le pueda impedir a nadie para realizar tal cosa. Tiene poder para hacerlo, tiene la autoridad para hacerlo. Y todo eso porque Dios está con nosotros. Nosotros también recibimos de ese poder para poder, ¿verdad?, realizar la tarea. Y si bien se levantan tormentas, se levantan dificultades, porque es así, no es porque tengamos el poder de Dios, no es porque seamos hijos de Dios, que vamos y hacemos lo que se nos antoja, no. Cuando aún haciendo la voluntad de Dios, siempre se levantan obstáculos, siempre se levantan luchas, pero no hay nada que pueda impedir que uno avance. Dice el mismo Señor Jesucristo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. No iban a poder, la iglesia iba a romper las puertas del infierno y a arrebatar las almas. Por eso que el Señor nos manda a predicar de su palabra, ¿verdad?, de su poder. Entendemos entonces que existe la necesidad del creyente de ser investido con el bautismo del Espíritu Santo. Hay una necesidad de tener ese poder que Jesús prometió para todo creyente. Porque déjame decirte algo que quizás choque un poco a veces con la creencia de cada uno. El bautismo del Espíritu Santo sigue estando vigente para todo creyente. No se terminó en el libro de los Hechos, no se terminó más adelante en otras cartas, sino no se terminó cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento, sino que sigue estando vigente para todo creyente. Simplemente cada uno lo debe de anhelar, lo debe de desear. Por eso hoy vamos a recordar la promesa que Dios nos dio en su palabra de que iba a restituir todo lo que hemos perdido, y vamos a ampliarla y ver que el poder de Dios está para todo el creyente que quiera recibirlo. Y veamos lo que ocurre a través de esta misma palabra, que ocurre en cada creyente que recibe el poder de Dios en su vida. Como bien decimos, el poder de Dios, primero que nada, como es la promesa que Dios nos dio para nosotros como iglesia en este año, Dios restituye. Dios restituye. Por eso dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, y bueno, en cada una de esas plagas. ¿De qué nos va a restituir primero que nada el Señor? Bueno, de todo lo que el diablo nos quitó. Amén. La Biblia dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. ¿Verdad? El diablo quiere quitarte, lo primero que quiere quitarte, robarte de los sueños, de los anhelos del corazón. Eso es lo que viene y hurta ahí de tu corazón.
¿Por qué? Porque cuando el enemigo logra hurtarte, robarte los sueños, ha logrado, como quien dice, matar tu esperanza. ¿Por qué? Porque en los sueños vos depositas toda la esperanza, ¿verdad? Te esforzás por lograrlo, por alcanzarlo. Pero si no tenés sueños, ¿para qué vas a luchar? Si tu vida se vuelve rutinaria, tu vida se vuelve común y ya no querés alcanzarlo. ¿Y eso es por qué? Porque él ha logrado robarte los sueños. Si logra robarlo, no solamente, como le decía, te roba tus sueños, sino que te mata tu esperanza y por lo tanto termina, como dice el mismo Jesús, destruyendo tu vida. Al no tener esperanza, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y si no tenés esperanza, ya tu vida está en las manos de él. Perdemos todo. Al perder la esperanza, terminamos tirando la toalla. Más sí, que sea. Tenía un anhelo, tenía un deseo, quería formar una familia, pero con todo esto que ocurrió, ya no sé si voy a lograrlo, no sé si voy a alcanzarlo, y ya está. Que sea lo que Dios quiere. Y ahí colgamos los guantes, ¿verdad? Queríamos tener una empresa, lo que sea, nos fue mal ahí colgamos todo. Ahí, ¿por qué? Porque lo que logró, se mete el diablo en nuestras vidas, nos hurta los sueños, nos hurta, mata, destruye. Es para eso lo que vino. Y para eso vino Dios también a nuestra vida, vino Jesús para deshacer toda obra del diablo. Amén. Por eso que lo primero que hace el poder de Dios es restituir nuestra vida. ¿Qué fue lo que te quitó el diablo? Dios te lo va a restituir. Y bendecido toda la vida. Por eso, gracias a Dios, gloria a Dios, que Él nos restituye, que Él nos devuelve todo lo que hemos perdido. Por eso la Biblia dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y no solamente cuando partamos a la eternidad con Jesús a estar en las moradas celestiales, sino que mientras estemos aquí viviendo en esta tierra, haciendo la voluntad del Señor, si estamos aferrados de su mano, Él nos va a dar esa vida y vida en abundancia. Vamos a ver cómo Dios empieza a transformar. Dios entonces nos restituye, nos devuelve el tiempo perdido. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo? ¿Cuántas veces estamos enfrentados con nuestros familiares que ni nos hablamos y a veces no sabemos ni por qué? ¿Verdad? Que perdemos el tiempo y bueno, Dios restituye ese tiempo. Dios devuelve el amor de los hijos a los padres, ¿verdad? De los nietos ahí. Él devuelve todo ese tiempo perdido. Dios lo puede restituir, lo puede devolver, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Aleluya. También, ¿qué es lo que hace que Dios nos devuelve? Como les hablaba en alguna oportunidad, valga la redundancia, las oportunidades perdidas. ¿Cuántas veces has pensado que el tren de tu vida pasó y diciendo, ¿por qué no estuve en esa estación? ¿Cómo dejé pasar esa oportunidad para mi vida? Puede ser el trabajo, ¿verdad? Puede ser una relación, de lo que sea, una oportunidad que vos decías, si yo hubiese tomado ese tren, mi vida hoy sería otra. Si hubiese tomado tal decisión, mi vida hoy sería otra. Pero Dios hace que el tren de las oportunidades vuelva a pasar nuevamente por nosotros. Por eso es que Dios restituye lo que vino, lo que nos quitaron, las plagas. Dios vuelve a hacer. Si en algún momento de nuestras plagas perdimos alguna oportunidad que decimos, ¿cómo pude dormirme? ¿Por qué no me di cuenta? No me di cuenta que Dios me estaba dando esta oportunidad y ahora Dios ya está, ya pasó. Ya está, tengo 40 y pico de años, ya no, Dios no lo va a volver a hacer. No, Dios lo va a volver a hacer. Porque dice aparte en Eclesiastés 3:15 que Dios hace que la historia se repita, dice la versión. Y hay otra versión en la Reina Valera, dice que Dios restaura lo que pasó. ¿Amén? Dios hace que la historia se repita. No solamente, miren que es asombroso que Dios, que bueno, cuánto nos ama, que no solamente nos restituye, nos devuelve, sino que Dios hace todas las cosas nuevas. Segunda de Corintios nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. No solamente te va a devolver ese tiempo que perdiste, no solamente va a restaurar la relación, no solamente te va a dar una nueva oportunidad, sino que te hace algo nuevo para vos. Miren lo que dice también en Isaías 43, 18 y 19. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. ¿Cuántas veces decimos, wow, el tiempo anterior fue mejor? ¿No escuchamos siempre esa frase? Que el tiempo atrás fue mejor. En el 50 fuimos campeones del mundo. Pero en el 50 pero si hubiésemos nacido, yo era alguien de que creía que si hubiese nacido unos 10 años anteriores estaría mejor. Pero la Biblia me enseña que no me acuerde de las cosas pasadas, ni de las cosas antiguas, porque Dios abre un camino nuevo. Dice, he aquí yo hago cosas nuevas, dice el Señor.
Pronto saldrá a luz. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en tierra estéril. ¿Dónde estás pisando hoy? ¿En un desierto? Dios puede hacer un río ahí. Dice que Dios va a abrir camino en el desierto nuevamente. Y si dice nuevamente, porque si volvemos atrás, si comenzamos a mirar nuestra vida para atrás y recordamos cómo Dios nos bendecía, vamos a decir, Dios lo hizo una vez. Ya lo hizo. Entonces Él lo puede volver a hacer. ¿Por qué? Porque yo voy a restituir los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Él va a restituirnos. Amén. Él tiene el poder para hacerlo. No te aflijas. Hoy quizás estamos pasando por momentos de lucha, por momentos de dificultad, por momentos de escasez. Pero gloria a Dios que Él nos va a restituir. Dice, como decíamos en el versículo 26, que comeremos hasta saciarnos y nunca más será mi pueblo avergonzado. Amén. Confiemos en el Señor. El poder entonces de Dios, ¿para qué es el poder de Dios en la vida del creyente? Primero que nada, para restituirnos. Porque el poder de Dios nos restituye, nos devuelve. El poder de Dios nos cuida, dice su palabra. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, dice el Señor. Él nos cuida primero, nos cuida porque nos alimenta. Primero que nada, físicamente y después espiritualmente. Físicamente la Biblia nos dice que Dios es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Amén. Él es nuestro proveedor, Él provee de alimento. A Israel, ¿cómo lo alimentó durante 40 años en el desierto? ¿A base de qué? A base de maná. ¿Y quién era el que hacía descender el maná? Dios. Dios alimentaba. Cada día, ¿verdad? Tenían que ir, salir y recoger. Y dice que todos comían. Y que tenían que recoger según la necesidad de ellos, ¿no? Según la capacidad que ellos comían. Todos los días el maná estaba ahí. La palabra del Señor nos enseña que Él provee de los alimentos, ¿verdad? La oración del Padre Nuestro, cuando Él les enseñó a los discípulos a orar, y por ende a nosotros nos dice, el pan nuestro de cada día dárnoslo hoy. Hay un alimento de parte del Señor, hay un alimento físico de parte del Señor. Él alimentó, ¿verdad?, 40 años con maná a Israel, al profeta Elías. Cuando había sequía, cuando todo, nos mandó a un río, y ahí ¿quién era el que lo alimentaba? ¿Recuerdan? Los cuervos. Los cuervos le traían carne, le traían pan todos los días al profeta. ¿Y quién ordenaba que los cuervos le trajeran a Elías? Dios. Porque Dios es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Aleluya. Él provee, Él nos alimenta físicamente. Hay otro pasaje en la Biblia que tenían al pueblo de Israel sitiado, no había alimento. Es triste leer la historia ahí del pueblo de Israel porque dice que se estaban comiendo unos a otros, ¿verdad? Había canibalismo porque había hambre. Estaban rodeados del ejército y no había cómo alimentarse, no había nada, habían escaseado los alimentos. Pero un día le vino la palabra al profeta y él le dijo, mañana a esta hora todos van a comer. ¿Y qué hizo Dios? Hizo que todo el ejército sintiera miedo, levantó un viento, un ruido de trueno, levantó el Señor y todo el ejército salió corriendo y dejó todo el botín. ¿Qué había en el botín? Había harina, había trigo, había todo eso, todo alimento para que el pueblo de Dios comiera en ese tiempo. Dios en un abrir y cerrar de ojos lo puede hacer. ¿Cómo es que hoy? Quizás hoy no vienen los cuervos, ¿verdad?, a nuestra casa a traernos pan. Pero recuerdo, y cuando venga el pastor, ¿no?, nuestro Marcelo, para predicar, que ahora lo más probable es que lo tengamos para julio, ahí lo vamos a estar viendo que ya viene, porque ahora se va para México a predicar. Me cuenta que estuvo en anexo, era allá por Salto, en un pueblito del interior, ¿no?, bien alejado ahí, y que no tenían con qué comer, no tenían. Pero ¿saben qué? Dice que la gallina de un vecino que tenía ahí, venía y todos los días le dejaba un huevo. Todos los días le ponía un huevo en su casa. Así que era tortilla, merengue, lo que sea. Pero todos los días la gallina, como no ve, le dejaba un huevo ahí. O sea que Dios, igual, si bien no enviaba a los cuervos, le enviaba a una gallina. Pero a otros, de alguna manera, a otros siempre Dios manda, Dios provee. ¿Verdad? Dios provee, por ejemplo, el trabajo para que tengamos alimento. Dios abre puertas. Hay que seguir confiando en Él porque Él es Jehová Jireh. Él nos cuida.
Por eso dice que nunca más será mi pueblo avergonzado. Hay que tomarse, aferrarse a esa palabra y creer y dejar que Dios haga el milagro, porque el poder de Dios sigue siendo el mismo. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. No sé si conocen la historia de esa ancianita que estaba también pasando un día por necesidad, ¿verdad? Que no tenía con qué comer porque le demoraba en cobrar la jubilación y se pone a orar al Padre. Ahí que Dios le envía el alimento, porque Dios envía un alimento que no tengo, y lo escucha a su vecina de al lado, atea, brujera, no sé qué era, no querían nada. Ahí entonces decía, esta viejita ignorante ahí que está orando a su Dios ahí, a ver que Dios te dé, ¿qué es lo que hace? Como burlando de esa mujer, agarra ella y le tira pan, ¿no? Le tira a esta mujer, le dice, a ver que tu Dios te da, ¿ver? Y ella cuando ve el pan ahora, gracias Señor, gracias Padre, porque cuando tú mandas el diablo obedece. Dios provee. Dios provee. A veces tenemos que dejarnos sorprender por el Señor, que el Señor rompa toda nuestra estructura mental, ¿verdad? Porque a veces nos encajonamos y creemos que Dios va a obrar así, va a obrar así, ¿verdad? Y Dios obra de mil maneras, pero que Él provee, de que Él nos cuida, Él nos cuida. A veces nos damos cuenta de las cosas grandes que Dios nos cuida, pero como decía David hoy, de cuántas cosas Dios nos guarda y no nos damos cuenta. Pero Dios nos cuida porque está en medio de nosotros. Entonces Él nos alimenta físicamente, pero también nos alimenta espiritualmente. Nos alimenta a través de su palabra, nos alimenta el alma, el espíritu, ahí con la palabra de Dios. Recibimos el poder de Dios cuando nos alimentamos con su palabra. Alimentamos la fe. Queremos que nuestra fe vuele, que nuestra fe crezca. Leamos la palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, léela, intentarte, tomarte tu tiempo y alimentarte ahí con el Señor a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Su palabra alimenta nuestra fe y no solo nos alimenta, sino que su palabra es como un bálsamo a nuestras vidas. Porque, por ejemplo, en ella encontramos el amor de Dios, encontramos que Dios nos ama, encontramos que Dios nos perdona, ahí de que Dios te sigue amando a pesar de lo que hayamos hecho, ahí en ella encontramos el perdón de Dios. Recuerdo una vez, hace años, yo tenía unos meses recién de convertido ahí, y tuve una decisión mala, ¿no? Cometí una falta ahí delante del Señor ahí, y que cuando volvía del dicho inconveniente, venía llorando en el baño. Había salido con mi amigo de la calle ahí, habíamos ido a un baile y todas esas cosas. Ahí yo venía durmiendo en el baño, pero yo venía llorando por dentro. Y no encontraba consuelo, no encontraba. Y me puse a leer la palabra hasta que encontré que Dios había perdonado mi falta, mi error. Que dice, yo te he perdonado, te he limpiado. Y eso fue como un alivio, como un bálsamo ahí que quitó esa culpa, ¿verdad? En ella encontramos, ¿verdad?, el amor de Dios. Encontramos que Él nos quita la culpa del pecado, la culpa de nuestros errores. Su palabra es como la miel a nuestro paladar, es dulce. Dice Ezequiel 3:3 que Dios le manda al profeta que coma del rollo del libro, ¿verdad? Y cuando él come, cuando él le gusta, dice que su palabra le fue como miel. ¿Por qué? Porque es un bálsamo a nuestras vidas. Dios no es un Dios que te diga, te lo dije, que este y que aquello, sino que es un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios que siempre nos va a dar una oportunidad, un Dios que siempre ahí está con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo, que siempre estaba todos los días mirando a ver si su hijo volvía. Y cuando volvió, lo vio de lejos y salió corriendo al encuentro. Así es Dios con nosotros, así es un Dios que nos cuida porque está en medio de nosotros. Como dice su palabra, conoceréis el versículo 27, que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. ¿Por qué? Porque Dios iba a estar con él. ¿Por qué nunca más seremos avergonzados? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios está con nosotros. Y la Biblia nos dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Claro que en el mundo tendremos aflicciones, tendremos problemas, dificultades, pero mayor es el que Dios es el que está en nosotros, el que está en el mundo. Y dice la Biblia en el versículo 145, 18, cercano está siempre el Señor a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras.
está cerca nuestro. Dios no es un Dios distante, sino que es Dios, un Dios cercano, un Dios de amigo, un Dios que camina al lado nuestro. Él está cercano a todo aquel que le busca, que le invoca. Él está cercano. ¿Le está buscando? Él se deja encontrar. El cercano dice su palabra que está a todo lo que le busca. Jesús prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin. Todos los días. No cuando las cosas van bien. O no cuando las cosas van mal. No, sino que todos los días, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, ¿verdad? En los momentos de enfermedad, en los momentos de salud, Jesús prometió estar con nosotros. Y si Él lo prometió, Él lo cumple, Él está con nosotros. Porque Él cumple lo que promete. Él está con nosotros. Al estar con nosotros sabemos que nunca más nos va a dejar en vergüenza. Porque saben algo, Dios no avergüenza a nadie. Dios espera que cambie si estamos mal. Dios nos dice, deja esa actitud, cambiar. Pero Dios nunca te avergüenza de nadie. Nunca avergüenza a nadie. Él está con nosotros. Por eso el poder de Dios nos cuida, nos alimenta. El poder de Dios Él lo quiere derramar en nosotros. Él quiere estar en nosotros. El versículo 28 dice, después de esto entonces, de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda humanidad. Dios quiere darnos de su espíritu. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, viene su Espíritu Santo a vivir a nosotros. Y ahí comienza la obra redentora, la obra transformadora, ¿verdad? De que a poquito vamos dejando las cosas malas. De a poquito a poco, algunos rápido, otros más lento, pero todos somos transformados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro nuestro y es quien nos convence de pecado, de juicio, de todas maneras, y nos va guiando a las cosas buenas, ¿verdad? Pero Dios quiere darnos más. Amén. Dios quiere darnos más, quiere darnos de su poder. Pero como le dije hoy al comienzo, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Cuando hablamos de derramar de su Espíritu, hablamos de la llenura del Espíritu Santo, hablamos de hablar en lengua. La llenura del Espíritu, saben que es cuando recibimos el poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo, es la puerta abierta a los dones del Espíritu. Es la puerta abierta ahí a los dones, a las herramientas del Espíritu para la edificación de la iglesia. Ahí cuando tenés ese poder del Espíritu Santo, ahí vienen sobre tu vida los dones de discernimiento, ¿verdad? Dones de fe, dones de sanidad, dones de ciencia. Dones. Es la puerta abierta. ¿Para qué? ¿Para que vos lo aproveches y salga a hacer favor tuyo? No. Para la edificación de su iglesia. Para eso son los dones. Y cada uno de nosotros necesitamos de los dones del Espíritu. Amén. Dios sabe cuál es el que va a derramar en cada uno de nosotros. Porque Él es el quien reparte a cada uno como Él quiere, dice su palabra. Cuando Él derrama de su poder, ¿te lo derrama para qué? Vamos a ver lo que dice la Biblia, para que profeticemos. Dice la palabra del Señor, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestras hijas y vuestros hijos, o al revés. La palabra del Señor nos dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Eso nos dice la palabra del Señor. El profetizar es en parte eso, declarar la palabra del Señor. Por ejemplo, al profeta Ezequiel lo lleva a un valle de huesos secos, dice la Biblia. Y no dice simplemente que estaban secos con algún gusanito, dice que secos en gran manera. Y le dice al profeta, ¿vivirán estos huesos? El profeta Ezequiel dice, tú lo sabes, Señor. Bueno, entonces profetiza ahí con esos huesos. Y comienza a predicar, comienza a profetizar el profeta Ezequiel y dice que todos esos huesos ahí se juntaron, y después le vino toda la carne sobre ellos y después dice profetiza que venga el Espíritu sobre esas personas y así lo hace Ezequiel. Entonces tenemos ese poder para profetizar. Y profetizar también es predicar la palabra del Señor. Cuando estamos predicando la palabra a alguna persona, le estamos profetizando, le estamos compartiendo, ¿verdad? Porque tenemos la mayor y mejor palabra profética, que ¿cuál es? La palabra del Señor. La Biblia es la mayor palabra profética. Entonces, otra cosa que vemos y entendemos y que podemos aferrarnos de la promesa de Dios que hay en esta palabra es que cuando Dios derrama de su Espíritu sobre nosotros, sabemos que tenemos descendencia en Él. Porque dice la palabra del Señor, vuestros hijos e hijas profetizarán. ¿Qué quiere decir? Que vas a dejar un legado.
Que el cristianismo no va a morir contigo, va a seguir con tus hijos, va a seguir con tus nietos, va a seguir con tus bisnietos. Dejar que estás marcando un legado ahí en tu familia. Como le dije, la palabra del Señor nos dice que nuestros hijos e hijos profetizarán. Y Él derrama también de su poder para darnos un propósito. Dice la palabra del Señor que los jóvenes iban a profetizar y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí, volveremos a soñar. El diablo nos quiso robar el sueño, pero Dios nos va a devolver ahí, porque dice la Biblia que vamos a volver a soñar. Tener un sueño es tener un propósito en la vida. Lo que el diablo te robó, Dios te lo devuelve. Te robó el sueño, te robó ese anhelo que había en tu corazón, Él te lo va a devolver y te va nuevamente a volver a enfocarte. ¿Y sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora ese sueño viene acompañado del poder de Dios. Aleluya. Ahora ese sueño, ¿verdad? No lo estás soñando porque tú tuviste una idea, un plan, sino que ahora es Dios que te reviste de su poder, que te llena de su Espíritu Santo y te lo vuelve a dar. Y ahora no hay diablo, no hay nadie que te lo vaya a quitar, porque Dios lo va a cumplir. Dios derrama entonces de su poder para darnos un propósito, para darnos nuevamente el sueño. Dios derrama de su poder para darnos un destino. Dice la palabra del Señor que vuestros jóvenes verán visiones. Llenos del poder de Dios, andaremos seguros. No importa lo que se levante a nuestro alrededor, no importa que se levante en tormenta, porque sabes que tú y yo sabemos a quién le hemos creído. ¿A quién has creído tú? ¿Al Señor? ¿A un hombre? ¿O a la palabra del Señor? A Dios y a su palabra. Entonces tú y yo sabemos a quién hemos creído. No importa que se levanten tormentas, no importa que se levanten problemas, dificultades, yo sé que Dios me levantará del polvo. Yo sé en quién he creído, decía Job. Yo sé que mi Redentor vive. Decía Job cuando estaba ahí en el polvo, ahí que todos le decían maldice a Dios y muere, que estaba arruinado, un hombre que lo tuvo todo. Dice, yo sé que mi Redentor vive y que aún me levantará del polvo. Así que confiemos en el Señor. Su poder, cuando somos revestidos del poder de Dios, Él nos da entonces un destino. El que nos llamó es fiel en completar la obra que empezó en nosotros. Fiel es el que nos llamó, el que va a completar la obra que empezó con nosotros. Dios no deja nada por la mitad. ¿Vio qué triste que es ahí cuando uno sale a caminar de repente y ve casas por la mitad? Están a medio terminar. Hay torres a medias que se llama la Biblia. Dios no es así. Dios lo que comienza, lo termina. Amén. La palabra del Señor nos asegura y nos promete que Él ha comenzado la buena obra en nosotros y es fiel en completarla. Así que estemos seguros que vamos a un buen destino. Amén. Estamos seguros de que nuestros hijos tienen un futuro. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, Dios está con ellos. Dios dice, la Biblia nos dice que nuestros jóvenes verán visiones, tendrán un destino, sabrán a dónde ir. Como hoy le preguntaba ahí a David qué es lo que quiere ser, bueno, Dios ya le dio la visión de que va a ser arquitecto y lo va a hacer. Él ya tiene un destino en su vida, ¿verdad? Va a ir en pos de eso, se está preparando, va a terminar este año la escuela, el año que viene va a comenzar el liceo, pero sabe que después tiene que ir a la facultad de arquitectura porque Dios le dijo, va a ser un arquitecto. ¿Amén? Esa es la misión y en eso estamos seguros. ¿Van a ser tiempos difíciles? Claro que sí. ¿Van a venir exámenes y pruebas más difíciles que las de ahora? Claro que sí. Pero lo va a lograr porque sabe que Dios está con él, porque el poder de Dios está en él. Lleno del poder de Dios, tanto nosotros como nuestros jóvenes sabremos a dónde vamos. Amén. Llenos del poder de Dios. Y algo grandioso que se encuentra aquí en la palabra del Señor, como bien les dije hoy al comienzo, que quizás chocan con alguno de nosotros por nuestra creencia. Dios derrama de su poder sin distinción. Él dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, le decía a sus discípulos. Y miren que Él lo sigue haciendo sin distinción, porque nos dice la palabra del Señor que Él va a ser derramado sobre nosotros, porque dice sobre toda carne, sobre todo ser humano. O sea que en eso estamos tú y yo. Pero no solamente iba a ser derramado entre tú y yo, sino que miren, por si hay alguna duda, dice, capaz que algunos piensan que son para los adultos. Dice, no, vuestros hijos y vuestras hijas, sobre ellos también, porque ellos van a profetizar. ¿Y cómo van a profetizar si no viene sobre ellos el Espíritu Santo? ¿Verdad? Entonces sobre ellos también va a ser derramado. Y no solamente sobre ellos. Y uno puede decir, bueno, está,
Los jóvenes. Uno ya está anciano, ya soy abuelo, bisabuelo, ya está, eso no es para mí. Dice, no, la palabra del Señor dice que los ancianos verán visiones. O sea que sobre los ancianos también es derramado el Espíritu Santo. Sobre los ancianos también Jesús quiere que tú, si eres anciano, recibas del poder de Dios. Amén. Recibas de ese poder. Sobre los siervos, porque dice el versículo 29, también sobre los siervos y la sierva derramaré mi espíritu. O sea que no hay condición. No importa la edad que tengamos, ni cómo estemos, si somos empleados, si somos patrones, si somos libres, si lo que sea, Dios quiere derramar, porque Dios no hace distinción de personas. Dios nos ama a todos por igual. Amén. Solo debemos de anhelarlo, de buscarlo y de recibirlo. Amén. De buscar esa presencia del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios sigue derramando de su poder sobre todo corazón que quiera recibirlo. La condición para recibirlo es simplemente que nada aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Es el Hijo de Dios. Eso es lo único. Después abrir un corazón, desearlo, ¿verdad? Anhelarlo, quererlo. Eso es lo principal. Necesitamos nacer de nuevo. Con la nueva naturaleza ya estamos en condiciones para poder recibir el poder de Dios. Dios le dice en el pasaje que leímos al comienzo, después de esto, después de que Dios comience a restituir todo lo que habíamos perdido, Dios derramará de su espíritu sobre nosotros. Y estamos seguros, porque lo hemos visto y lo estamos viendo, que Dios restituye. Como le dije al comienzo, si bien las hermanas nos van a contar, ¿verdad? Van a contar de ese testimonio de cómo Dios restituye el tiempo perdido. Hermanas que no se hablaban con sus hijos por más de 10 años, de golpe y porrazo sonó el teléfono y dijo, oye mamá, ¿puedo ir a tu casa? ¿Y eso quién lo va a hacer? Dios lo hace. Y que no haya ningún reproche, que se puedan abrazar, ¿verdad? Que se puedan besar y llorar y bueno, y hablar juntos y decir, apretarte, ese abrazo apretado, ¿verdad? Por todo ese tiempo ahí que no se pudieron hablar. Dios lo está haciendo. Lo estamos viendo en nuestra vida. Ahí que yo le contaba a la pastora de los otros días cómo Dios está restituyendo las cosas. Y no nos damos cuenta. Dios está con nosotros, Dios restituye, Dios nos devuelve y Dios nos llena de su poder. O sea que es tiempo, en estos 6 meses que vamos a comenzar, o 7 meses con el mes de junio, es tiempo de que Dios comience a derramar de su espíritu sobre nosotros, de esa llenura. No digo que no lo tengamos, pero de que nos renovemos en el Señor, de que nos llenemos del poder ahí, de su presencia, ¿verdad? Ahí, que volvamos a tener sueños, que tengamos visión, ahí, que Dios nos dé de su poder para que tengamos un propósito y lo podamos cumplir. Amén, lo podamos cumplir. Porque Dios nos ama y como dice en su palabra, nunca más seremos avergonzados. Nunca más ahí saldremos con la cabeza agacha, sino que Dios va a estar con nosotros. Revistámonos en el Señor, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos dice su palabra. Como lo hacemos, Señor, llena mi vida con tu Espíritu Santo. Llena mi vida con tu Espíritu Santo, lléname con tu presencia, ahí, inúndame con tu presencia, que se haga real. Si, como siempre decimos, a veces ignoramos, bueno, Señor, si tu palabra es real, si es verdad lo que tú le dijiste a los discípulos, que se vuelva real en nuestras vidas. Ustedes saben cómo comenzó el avivamiento ahí en la calle Azusa, allá en Estados Unidos, que es de la cual nacen las asambleas de Dios, de estudiantes ahí que estaban en un seminario estudiando el libro de los Hechos y leían de cómo el bautismo del Espíritu Santo llenaba las vidas de los creyentes y, bueno, y comenzaron a orar, Señor, si esto es real, que se haga real en nuestras vidas. Y bueno, y así ocurrió. Ahí vino el todo del avivamiento, ¿verdad? Si lo que dice la palabra del Señor es verdad, que se haga real también en cada uno de nosotros. El poder de Dios no cambia. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, ayer y hoy. Simplemente Él es lo único que desea, es su corazón que le crea. Porque Dios es un caballero.
Él pide permiso. La Biblia nos dice en el Apocalipsis que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. Dice la palabra del Señor. Él no viene de pesado y hace un copamiento en tu corazón y rompe la puerta y dice, bueno, ahora mando yo, todo quietito ahí, no. Sino que le espera que uno le entregue su corazón, que le abra su corazón, ¿verdad? Ahí, entonces, en esta hora vamos a orar. Vamos a orar al Señor ahí. Y usted donde esté, si quiere ponerse de pie, hágalo, alzar las manos al cielo, porque es ahí de donde viene nuestro socorro. Y comience a orar, comience a orar. Comience a desear y anhelar que Dios descienda ahí con poder en su vida y que se haga real ese encuentro ahí en Pentecostés. Ahí que muchos se pensaban que estaban borrachos, ahí están borrachos, decían algunos. Entonces Pedro se levanta y dice, varones judíos, esto no es. Estas personas aquí no estamos borrachos porque es en la hora novena, es temprano en la mañana. No tenemos por costumbre tomar ahora, sino que esto es lo que decía el Señor, es lo que decía el profeta Joel, lo que hoy leímos, que después de esto iba a derramar de su Espíritu Santo, de su presencia sobre toda carne. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Escuchado nuevamente las promesas, Señor, de que tú nos has dado como iglesia para aquí en Sauce, en el Bron, Señor, de que tú ibas a restituir todo, Señor, lo que el diablo nos quitó, Señor. Padre, quizás el diablo aprovechó alguna bajada de guardia, Señor. Quizás, Señor, nosotros con nuestras malas acciones, Señor, le permitimos, Señor, que se metiera en nuestras vidas, Señor, haciendo estragos, Señor. Pero tu promesa nos dice que tú ibas a restituirnos, Señor, todo ese tiempo perdido, Señor, todo ese tiempo malgastado, Señor. Y confiamos, Señor, en esa tu palabra, Señor. Y lo estamos viendo, Señor. Pero ahora, Señor, nos apoderamos, Señor, Padre, de lo que siga a continuación de esa promesa tuya, Señor. Que dice, después de esto, ¿después de cuándo? Después de que tú nos restituyas, Señor. Y vemos y creemos que es tiempo, Señor, de que tú derrames de tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Padre, que se haga real, Señor, esta palabra, Señor, en nuestras vidas. Que tú nos llenes, Señor, con tu presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga a inundar nuestras vidas, Señor. Padre, y nos tome, Señor, nos llene, Señor, y ahí nos capacite, Señor, para toda buena obra, Señor. Para, como dice tu palabra, poder ser testigos tuyos, Señor. Padre, para poder resistir, Señor, de las tormentas, las dificultades, Señor, que se levantan. Oh Espíritu Santo de Dios, ven a bautizar a tus hijos, Señor, con fuego, Señor. Padre, que ellos puedan ser llenos de tu palabra, Señor, llenos de tu presencia, Señor. Padre, que puedan hablar en otras lenguas, Señor, Padre. Rompe, Señor, con toda estructura, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, porque ese don, Señor, el don de hablar en lengua, Señor, no se terminó, Señor, en el Nuevo Testamento cuando se cerró, Señor. Padre, porque tú nos cambias, Señor, porque tú nos cambias, porque tu Espíritu es el mismo, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, obra, Dios bueno, llénalos con tu presencia, Señor, en esta hora, Padre. Inúndanos, Señor, con tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Presencia de Dios, Señor, sobre la vida de tus hijos, Señor. Presencia y poder del cielo, Señor, en la vida de tus hijos, Señor. Padre, que salgan transformados, que salgan fortalecidos, Señor, llenos de ti, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Te adoramos, Señor, que tu presencia sea real en sus vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, si hay algo que se ha levantado contra tus hijos, Señor, en este tiempo, Señor, tu poder es más que suficiente para revertir la situación, Señor, para cambiar esa maldición en bendición, Señor, como dice tu palabra, Señor. Por eso, Señor, llénalos de tu poder, Señor. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu presencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dale la autoridad para que ellos también se levanten, Señor, Padre, y le digan a la tormenta que se callen, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, porque ellos tienen tu autoridad, Señor. Ellos tienen tu autoridad, Señor. Ellos tienen
tu presencia, Señor, en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, que tú los llenes con tu presencia, que tú los abras esa puerta, Señor, Padre, para los dones espirituales, Señor, que tú derrames de los dones espirituales, Señor, sobre tus hijos, sobre tu iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, que tú restaures, Señor, que tú llenes de tu poder, Señor, la vida de este varón de Pablo, Señor. Padre, en el nombre